Hola a todos, bienvenidos a mi canal, un capítulo más. Voy a irme rápido para poder avanzar temas. Bueno, es la clase del 6 de enero de 1982, la parte 1, y vamos a seguir con el tema de Conócete a ti mismo. Entonces, Conócete a ti mismo estaba escrito, según Epícteto, en un templo griego, en el centro de la comunidad humana. Primero fue uno de los centros de la vida griega y luego centro de la comunidad humana. Delfos, para los griegos, era el centro geográfico del mundo. Ómpalos, ombligo del mundo, donde se habían reunido las dos águilas enviadas por Zeus desde los bordes opuestos de la circunferencia de la Tierra. Delfos se convirtió en uno de los centros religiosos desde el siglo 8 a.C. y era santuario de Apolo. Santuario de Apolo Apolo representaba la armonía, el orden y la razón, donde la Pitía pronunciaba sus oráculos. Es decir, ella misma era un oráculo como tal. Y este centro siguió siendo hasta finales del siglo IV después de Cristo un centro de conocimiento humano. Cuando su público se extendía ya a todo el público romano también, o sea, de Grecia hasta Roma. Por eso es la base, como dice Foucault, del pensamiento occidental. Volviendo al término, no tenía en ese entonces la connotación filosófica como tal. No expresaba el autoconocimiento ni en lo moral ni en la relación con los dioses. Era más bien parte de los 3 preceptos délficos para quienes iban a consultar a algún dios, y eran las reglas y recomendaciones rituales para quienes hacían la consulta. Estos 3 eran: nada en exceso, es decir, no hagas demasiadas preguntas, sino preguntas muy específicas. Las causaciones, no te comprometas con lo que no vas a hacer, ya que estás haciendo un compromiso divino. Y conócete a ti mismo, es decir, presta atención a lo que realmente quieres saber. Dicho precepto délfico se aprecia por primera vez alrededor del personaje de Sócrates, o sea, ese precepto délfico se aprecia a través y a partir del personaje de Sócrates. El precepto se lo acopla muchas veces con el precepto de preocúpate por ti mismo. Conócete a ti mismo se formula más en una especie de subordinación, una regla muy específica. En la Apología de Sócrates, Platón presenta a Sócrates como aquel encargado de incitar a los otros a ocuparse de sí mismo, a no ignorarse, a hacerse cargo de sí mismo y de su propia virtud. Platón escribe sobre Sócrates y en base a eso, por eso se dice personaje de Sócrates. Se cito en alguno de los textos porque son bastantes, pero hay una pregunta que Sócrates hace. Por haber preferido hacer a cada uno de vosotros, en particular, el que considero el mayor de los servicios, trata de persuadirlo, de preocuparse menos por sus posiciones que por su propia persona, para llegar a ser lo más excelente y razonable posible y pensar menos en las cosas de la ciudad que en la ciudad misma. 1. Sócrates se presenta entonces como la persona encargada de incitar a los demás a ocuparse de sí mismos. Este es un encargo divino. Sócrates se sacrifica dejando de lado su vida, sus pretensiones, para enseñar a los demás. Esta posición está relacionada, para enseñar a los demás, está relacionada a la posición del maestro filosófico. 3. Sócrates es quien despierta, como quien despierta cuando uno está dormido. Y el primer momento del despertar es donde se atañe el concepto esperado, la inquietud de sí. Recuerden que este capítulo es para contraponer dichos conceptos, como dije en el video pasado. El momento primero donde se abren los ojos, salimos del sueño y vemos la primera luz. Esto se podría denominar o se denomina la inquietud de sí.
Se hace comparación entre Sócrates y el tábano, como ese insecto que persigue a los animales, pica y los hace correr y agitarse. Es decir, hablamos de un movimiento. Bueno, muchas gracias por ver este capítulo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.